Dios les bendiga en este día. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de compartir su palabra. Hoy vamos a hablar de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Y vamos a basar el mensaje en el libro del profeta Jonás. Vamos a leer Jonás capítulo 3, versículos 6 al 10. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con toda su fuerza. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Una de las mejores historias acerca de la misericordia de Dios se encuentra en este relato del libro del profeta Jonás. Jonás es un libro breve, solamente tiene 4 capítulos y en verdad tiene un mensaje muy pero muy importante. Se dice que el mensaje del profeta Jonás es: la salvación es de Jehová. Ese es el tema que se trata en el libro del profeta Jonás. Y entonces hoy vamos a estudiar sobre la misericordia de Dios basado en este libro tan importante de la palabra del Señor. Esa misma actitud de Jonás nos muestra en su relato. Él en vez de ir a Nínive a predicar la palabra de Dios, dice la Biblia que él se fue para otro sitio, para Tarsis, y desobedeció a Dios. Sin embargo, el hecho de que él haya escapado y no obedecido a Dios nos indica esa actitud del profeta, que él conocía muy bien que Dios era un Dios misericordioso. El relato del libro de Jonás ocurrió hace más de 2000 años. La historia comienza con una orden de Dios a Jonás de ir y profetizarle a esta gente de la ciudad de Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. En capítulo 1 de Jonás, versículo 2, habla de ese mensaje que Dios le asignó a Jonás a predicar a este imperio perverso, este imperio malévolo. Como sabemos, el imperio asirio era un imperio cruel. Jonás seguramente conocía el peligro que representaba el pueblo de Asiria y por eso él no quería predicarle a esas personas, porque él sabía que Dios podía perdonar a esa nación. La destrucción de Nínive para Jonás, según su manera de pensar, traería alivio al pueblo de Israel. Pero Dios tenía un plan diferente, porque Dios es amor y justicia. Así que vamos a ver un momento lo que nos enseña este libro acerca de la misericordia de Dios. En primer lugar, usted y yo tenemos que saber que la misericordia es un atributo divino. La misericordia es un atributo de Dios. Es verdad que hay personas malas que tienen o pueden tener o ser misericordiosos en algún momento de su vida. Hay un ejemplo en el en el Evangelio según San Lucas, que Jesús relata, capítulo 18 de Lucas, dice y habla de un juez injusto, que una mujer viuda iba todos los días a pedirle justicia de su adversario, y este hombre, a pesar de ser injusto, dice la palabra de Dios que le hizo justicia a la mujer, pero lo hizo porque estaba preocupado de que esta mujer venía tantas veces a su tribunal para pedir y demandar justicia, que él lo hizo, pero no porque era misericordioso en sí, sino porque estaba cansado de que esta mujer fuera a pedir y reclamar justicia todos los días allí
al tribunal. Entonces no lo hizo por ser misericordioso, sino porque estaba molesto por tanta insistencia de la mujer. Nosotros no sabemos por qué las personas le vemos esa actitud de misericordia. No sabemos por qué lo hacen, pero siempre hay algo en lo interior de la persona que hace que actúe de la manera que actúa, no porque es misericordioso en sí. La palabra de Dios usa en el idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento, el hebreo, la palabra Hesed. Hesed es la palabra para misericordia y se atribuye solamente a Dios. Entonces eso es interesante saberlo, porque muchas veces nosotros no actuamos por misericordia, sino simplemente porque queremos que la gente nos vea actuar de la manera que actuamos. Así que recuerde, Dios es misericordioso, Dios es diferente a cualquier cosa o a cualquier persona. La misericordia y el amor van unidos en la relación que Dios tiene para con nosotros los seres humanos. Entonces recuerde, en primer lugar, la misericordia es un atributo divino, solamente le pertenece a Dios. En segundo lugar, el amor de Dios hacia los malos está ilustrado aquí en este libro del profeta Jonás. El ser humano está acostumbrado, nosotros como seres humanos nos acostumbramos a el favoritismo. Pensamos que Dios tiene gente preferida. Unos piensan que Dios ama a Israel y los mismos judíos pensaban que Dios amaba al pueblo judío y solamente ellos eran los escogidos del Señor y que no al resto de las naciones, solamente a ellos. Había maneras de pensar en el pasado acerca de entre judíos y gentiles. Los judíos pensaban que los gentiles fueron creados solamente para servir como combustible para las llamas del infierno. Eso es algo que enseñaban los rabinos en el pasado. Así que este tipo de pensamiento es erróneo y un estudio cuidadoso de las Escrituras nos hace ver que Dios siempre ha puesto a alguien como luz para que alumbre a las naciones donde las naciones están en desobediencia. Es decir, Dios escogió a Israel de entre todas las naciones del mundo. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero ese favoritismo, entre comillas, o esa preferencia, entre comillas, no era como ellos pensaban que era. Dios los escogió para que ellos fueran la luz a las naciones. Eso era lo que Dios quería que fuera el pueblo judío, pero ellos lo tomaron de otra manera. Fíjese que en el pasado Dios usó, por ejemplo, a José en Egipto. Fue vendido como esclavo a los egipcios y allí él proclamó al verdadero y único Dios en medio de la presencia de Faraón, y Faraón lo llevó y elevó hasta el segundo puesto. Era como el vicepresidente de Egipto. Pero encontramos también en otras partes de la Escritura que Dios selecciona siempre personas para ponerlo en aquellos lugares donde hay necesidad. Por ejemplo, en el libro de Daniel, Daniel dice que fue llevado cautivo a Babilonia, fue llevado preso junto con otra gran cantidad de judíos. Y Dios tomó a Daniel y lo usó para mostrarle al rey Nabucodonosor que el único Dios era el Señor Jehová. Dios no quería la destrucción de Nínive. Por lo tanto, el arrepentimiento era la única respuesta que él esperaba para evitar el castigo de esta nación, y eso fue lo que ocurrió. Pedro dice, por ejemplo, sobre el deseo de Dios para con la humanidad. Él dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios quiere la salvación de la humanidad. Usted puede preguntarse, como se preguntan muchas personas, si es así, ¿por qué Dios no nos salva de una vez? ¿Por qué? La respuesta es porque Dios espera de nosotros los seres humanos dos cosas: fe
y arrepentimiento. Que nosotros podamos depositar nuestra confianza en Dios y nos volvamos de nuestros malos caminos. Esa es la decisión que el ser humano debe tomar. Dios está dispuesto a perdonar. Dios está dispuesto a olvidarse de nuestros pecados. Pero tú y yo tenemos que tomar la decisión de arrepentirnos y poner nuestra fe solamente en Jesucristo. En tercer lugar, vemos las consecuencias del pecado. El pecado, según la Biblia, es desobedecer la palabra de Dios. Y la desobediencia tiene consecuencias. Si tú le dices a tu hijo, no pongas la mano allí en esa cocina que está caliente y la pone, se va a quemar como consecuencia de su desobediencia. Igualmente, pasa con la persona, con nosotros los seres humanos, cuando le damos la espalda a Dios y cometemos nuestros pecados. El pecado tiene su consecuencia. Dice la Biblia en Romanos 3:23 que la paga, en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia del pecado, es la muerte espiritual del ser humano, y la muerte espiritual implica separación de Dios. Así que Dios tiene un plan para todos y quiere que vivamos en ese plan. El plan de Dios, a ese plan de Dios nosotros lo llamamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos vengan al arrepentimiento, se entreguen a Él y lo busquen de todo corazón, y entonces Él perdonará sus pecados. Toda persona que rechaza el plan de Dios, lo rechaza a Él también. Donde no se teme a Dios, no se respeta la vida. No solo esto pasaba en los tiempos de Jonás o de Noé, lo vemos también en la actualidad, en nuestros días, cómo el mundo le da las espaldas al Creador. No solo entonces pasaba en aquel tiempo, hoy lo estamos viendo también. El pecado, como vemos, afecta a todos los seres humanos. En cuarto lugar, vemos que el arrepentimiento debe ser genuino. Voy a leerles en Jonás 3, 6 al 9. Dice que cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje que proclamaba Jonás, que de aquí a 3 días Dios iba a destruir a la nación de Nínive, a la nación asiria, entonces el rey se enteró de eso y se levantó de su trono y se quitó el manto real. Hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará algún alimento, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con toda su fuerza. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Eso es el arrepentimiento. ¿Quién sabe?, dice él, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Podemos imaginarlo entonces a Jonás proclamando, caminando por las calles de Nínive, anunciando que el juicio de Dios iba a caer sobre ellos si no se arrepentían. Y los ninivitas eran un pueblo sumamente malo, y aparte de eso ellos adoraban dioses falsos. El mensaje de Jonás era que tenían que creer y arrepentirse. Ese es el mismo mensaje para usted y para mí en el día de hoy. El mensaje que siempre Dios ha pedido que se pregone, que se predique: fe y arrepentimiento. El rey pide que se vuelvan de su mal camino, de sus hechos violentos a sus súbditos, y ellos debían obedecer ese mandato para que Dios pudiera perdonarlo. No era entonces un secreto que estos ciudadanos tenían una mala conducta, porque él mismo lo dice allí en las palabras que él hace en su proclama. La violencia de los asirios era muy conocida en aquel tiempo. Todos los pueblos temían a los asirios. El arrepentimiento genuino era lo que Dios esperaba entonces de esta nación, por ser una nación totalmente corrompida. Y cuando una persona se arrepiente, está diciendo que necesita de Dios, que quiere depender solamente
de él. Así era entonces también para los ninivitas y para toda la humanidad. Nadie puede ser salvo si no se arrepiente de sus pecados. Esa es una demanda que nos hace Dios. Dios pide que todos nos arrepintamos y le demos la espalda al pecado. La palabra arrepentimiento, arrepentirse, es la palabra griega metanoia. Es un cambio de mente, es dar una media vuelta, 180 grados. Si íbamos caminando hacia el pecado, dar ese giro de 180 grados y dar la espalda al pecado para ir de nuevo hacia Dios. Hay algo interesante que quisiéramos mencionar también en quinto lugar. ¿Por qué huyó Jonás de Dios? Dice Jonás capítulo 4 versículo 2 lo siguiente. Esta es la respuesta del por qué Jonás trató de escapar de Dios. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Jonás sabía que Dios era clemente, misericordioso y lento para la ira. Cuando Dios decide perdonar a la nación de Nínive, entonces Él proclama esas palabras del capítulo 4, versículo 2 de Jonás. Él dice eso: yo sabía que tú ibas a hacer esto si ellos se arrepentían. Y Él no quería que esa nación se arrepintiera. Por eso no quería llevarles el mensaje del arrepentimiento a los ninivitas. Estaba seguro de que si ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Es la enseñanza de la palabra de Dios. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, si le damos la espalda al pecado y buscamos a Dios, Él está dispuesto a perdonar, no importa cuál sea nuestro pecado. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tú y yo somos llamados también a este arrepentimiento. Ese es el mensaje de misericordia del libro de Jonás y también el mensaje de Dios para nuestros días. En último lugar, el deber de llevar las buenas nuevas. Tenemos ese compromiso. Ese es lo que Dios demanda y pide de cada uno de nosotros. Tenemos que compartir las buenas noticias del perdón y del amor de Dios. Es el mensaje que todo hijo de Dios debe proclamar y compartir con su vecino. Dice Jonás capítulo 4 versículos 8 al 11. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir se exclamó: prefiero morir que estar viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Dios tiene misericordia. Yo le animo a que lea todo el libro de Jonás. Son solamente 4 capítulos breves. Y usted ahí va a encontrar toda la historia del por qué el profeta se molestó, porque el profeta no quiso ir a predicar el evangelio o las buenas noticias allí en esa nación. Y así usted podrá entender bien lo que trae esta enseñanza de la misericordia del Señor. Así que recuerde, es importante anunciar, obedecer el mandato de Dios y anunciar las buenas nuevas por la sencilla razón que Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Si Dios nos ha perdonado a nosotros, si Dios ha tenido misericordia de nosotros, siendo nosotros como somos pecadores, ¿cuánto más no va a querer Dios también perdonar a nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio? Dios quiere perdonar.
Dios quiere hacerlo. Él ha dado esta oportunidad. Usted ha oído siempre decir que Cristo viene, y ha pasado tanto tiempo. La gente se burla pensando que es una mentira, pero no, es Dios en su misericordia que ha alargado el tiempo y Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento, pero llegará un día cuando ya, como en el tiempo de Noé, ya se agotó el tiempo. Noé predicó 120 años para que la gente se volviera de sus malos caminos y subiera también con él al arca. Sin embargo, no obedecieron y se cerró la puerta del arca y perecieron toda la humanidad. Solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, ellas fueron los únicos que se salvaron junto con los animales que Dios preparó para que subieran al arca. Un día se cerrará la puerta. Un día no habrá más oportunidad para volvernos en arrepentimiento hacia Dios y será tarde. Aquel pueblo, en aquel tiempo, en el tiempo de Noé, murió, pereció. Y en nuestros días también puede pasar lo mismo, porque Dios ha proclamado que nos arrepintamos y volvamos a Él. Y si no lo hacemos, llegará un día que la puerta se va a cerrar y ya no habrá más oportunidad para nosotros. Recuerde eso. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero una decisión que tú y yo debemos tomar. Todos los seres humanos deben tomar esa decisión. Usted y yo, que ya conocemos del mensaje del Evangelio, debemos proclamarlo, debemos hablarlo, no importa a quién sea. Si no nos cae bien esa persona, no importa, tenemos que proclamarlo, porque Dios nos dice en su palabra que debemos proclamar el mensaje del Evangelio. No es nada más a los que nos caen bien, es a todo ser humano. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que tú y yo llevemos el mensaje de su palabra en todo lugar y a toda persona. El Espíritu Santo va a llamar al corazón de las personas. Él es el que inquieta a las personas para que le abran su corazón a Jesucristo y se rindan a Él. Hay gente que se resiste, como lo hizo el faraón en Egipto, y no dejó salir al pueblo de Israel hasta que los juicios de Dios cayeron sobre él y sobre su pueblo. Así que, como le pasó a los ninivitas, cada persona tiene que aceptar o decidir si acepta o rechaza el llamado de Dios. ¿Qué vas a hacer tú hoy, en este día, que estás escuchando acerca de la misericordia de Dios? Dios te llama en el día de hoy a que le rindas tu vida, a que le entregues tu corazón a Él. ¿Seguirás con un corazón endurecido, rechazando a Dios, rechazando su mensaje de salvación? Aprovecha hoy la misericordia y la gracia de Dios, porque llegará un día en que ya no habrá oportunidad. Yo te invito a que hagas hoy conmigo esta oración y le pidas a Jesucristo que entre en tu vida. Dile así al Señor: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Hoy te abro mi corazón y mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados, Señor. Límpiame y ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Te felicito si has tomado esta decisión hoy y te animo a seguir adelante, a seguir firme en los caminos de Dios y a proclamar la misericordia y la gracia de Dios a todos los que conozcas. Y llegará un momento en que ya tendrás que hacerlo con aquella persona que no conoces, pero que tú sabes que necesita de Dios. Si te gustó el mensaje, dale like. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones para que podamos entonces advertirte cuando hay otro mensaje más para escuchar. Luego, si tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, escribe a mi correo que aparece allí en la pantalla. Dios te bendiga y espero que en la próxima oportunidad nos vuelvas a sintonizar. Hasta luego.